Hola mis hermanos, ¿cómo están? Que mi Padre Dios, Creador del cielo y de la tierra, que mi hermano y Señor Jesucristo les guarden y les bendigan en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. Aquí está la enseñanza, a través de las Sagradas Escrituras y a través de la revelación del Espíritu Santo, para dejar claro este asunto, por el cual muchos hermanos en el mundo se están haciendo contienda, están peleando, en pocas palabras. Aquí está la enseñanza acerca del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual el Señor Jesucristo anunció en San Mateo, capítulo 28. Y para dejar concretamente también el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a esta enseñanza. Si usted tiene su Biblia a la mano, vaya a traerla o abra su Biblia y leamos juntos. Lo bonito de este video es que aquí quedará grabado para que todos ustedes vean en sus propias Biblias estas citas que yo les daré y la explicación en ellas. Vamos a leer para dar la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a leer en San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Número 1. Los discípulos antiguos ya no están. Número 2. El fin del mundo no ha llegado. Número 3. Este mandato es únicamente para los discípulos escogidos. Número 4. Le seguían multitudes, pero el Señor Jesucristo dio esta comisión únicamente a los 11, ya no estando Judas, porque ya sabemos lo que Judas hizo con el Señor. Número 5. El bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es en agua, sino por imposición de manos. Mateo, capítulo 3, versículo 11 al 15. Juan el Bautista dijo: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Aquí queda claro, número 1, que son dos bautismos, uno en agua y otro en Espíritu Santo y fuego. Número 2, el bautismo en agua es para dar fin a la justicia de la ley y para dar fin al antiguo pacto y dar inicio así
a la gracia, el nuevo pacto. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Número 1. El nacer de nuevo es abandonar completamente el pecado. Número 2. El nacimiento del agua es andar en una vida nueva. Este es el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. 2. El nacimiento del Espíritu es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya sea por la mano de nuestro Señor Jesucristo o por la mano de los que Él constituyó como sus discípulos enviados. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentémonos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Número 1. El bautismo en agua debe ser en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 2. Ser bautizados en agua en el nuevo pacto nos planta en la semejanza de la muerte
y de la resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Da muerte a nuestra vida pasada en el pecado y da la esperanza de la resurrección venidera, cuando el Señor Jesucristo se manifieste en su venida. Número 3. El bautismo en agua no salvará a nadie que, siendo plantado en la semejanza de Cristo, vuelva al pecado. Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Número 1. El mandamiento dado a sus discípulos fue que hicieran discípulos en todas las naciones. Número 2. Que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por imposición de manos, después de haber recibido la promesa. Número 4. Aquí está el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo. Número 5. Aquí se da fin al bautismo de Juan en agua y se comienza a bautizar en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Número 1. Ya no es solo para Israel la promesa, sino que también para todos nosotros. Número 2. Aquí Pedro aún desconocía la revelación poderosa que le sería dada de Pablo, porque Pablo le dio esta reprensión y esta aclaración, de la cual Pedro mismo comprendió al ir a donde Cornelio. Número 3. Todos debemos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en las aguas, para ser plantados en su semejanza y en la muerte de su resurrección. Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 6. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo
después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Número 1. Aquí vemos claramente 3 bautismos. Primero, el de Juan en agua para arrepentimiento. Segundo, en agua en el nombre de Jesús para perdón de pecados y para ser plantados en la semejanza de Jesucristo en la muerte y la resurrección. Tercero, el bautismo del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 8, versículo 12 al 21. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Número 1. Aquí encontramos 2 bautismos. Número 2. Uno en agua en el nombre de Jesús y el otro en Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por imposición de manos. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección y de los muertos y del juicio eterno. Número 1. Aquí habla de bautismos, refiriéndose a varios. Número 2. Bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y del bautismo de imposición de manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 39 al 43.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Aquí les dejaré unas preguntas. Pregunta número 1. ¿Ya se había hecho el nuevo pacto? 2. ¿Necesitó este hombre ser bautizado para ser salvo? Pregunta número 3. ¿Ya se había mandado a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo? Hermanos míos, hay muchas cosas que son más importantes que estar en dilemas acerca de este tema. El Espíritu Santo se encarga de transformar, de guiar, de instruir, de enseñar. Por lo tanto, preocúpense por amar a Dios primero. Preocúpense por amar a su prójimo primero. Preocúpense por hacer conforme al Maestro nos ha mandado. Antes que debatir en estos temas, el que seas bautizado en el nombre poderoso de nuestro glorioso Señor Jesucristo no te salvará si sigues en pecado o con mal corazón. El bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que el Señor ordenó en San Mateo capítulo 28, versículo 19, es por imposición de las manos de aquellos que han sido elegidos por el poder de Dios, por la mano poderosa del Rey Jesucristo de Nazaret. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es por la imposición de las manos de los hombres que han sido nacidos del poder de Dios. El bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es para ser plantados en la semejanza del Señor en la muerte y en la de la resurrección. Bendito sea el Señor. Que la gloria y la honra sea para el Maestro. De mis palabras y de mis hechos. Hay muchas cosas más importantes que estar debatiendo sobre este tema y llamándonos nosotros con ofensas de una manera y de otra. El Señor Jesucristo de Nazaret nos manda a nosotros a hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Lee la Biblia. Ahí está el testimonio del Señor, ahí está la revelación poderosa. Bienaventurados son los hombres y las mujeres limpios de corazón, porque bienaventurado es aquel que recibe la visita del Padre y del Hijo en su morada, en su cuerpo, en su casa. Bienaventurado es el hombre que ama al Señor, porque también es amado por el Padre y también por el Hijo. Y por eso el Hijo revela tal verdad a los que Él quiere revelársela, como dice la palabra. Por lo tanto, hermanos, aquí está este video para dejar bien claro a todos ustedes este asunto del cual muchos están esperando en mi Facebook que yo hablara. Aquí está el video que tanto han esperado. Aquí está la revelación del Espíritu Santo. Si en mí hay falsedad, que se muera mi cuerpo y que mi alma sea echada en el infierno.
si en mí hay falsedad, y si yo hablo por mi propia voluntad, que se muera mi cuerpo, que mi alma sea echada en el Hades, y que en la venida gloriosa del Rey de Reyes y Señor de Señores me envíe a mí al infierno para siempre. Pero si yo hablo la verdad, si yo hablo porque el Espíritu Santo a mí me hace hablar, y porque el Señor Jesucristo me ha dado a mí esta autoridad para poder enseñar, si yo soy enviado de Dios mi Padre, si yo soy guiado por el Espíritu Santo, y si yo soy enviado por mi glorioso Señor Jesucristo, Salvador de toda alma arrepentida, para el Señor Jesucristo sea toda la honra y sea toda la gloria por siempre y para siempre, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Y que para mí solamente sea el servicio para mi Rey, para el Maestro, para el Rabí, para el Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos míos, abajo de este video dejaré todas las citas bíblicas con sus expresiones, con sus explicaciones, para que si tú tienes duda, puedas ver también tú en la Biblia. Hay muchas cosas que no han sido escritas en la Biblia, porque de haberse escrito, dice la palabra, no caberían en la Biblia. Hay muchas cosas que no están en la Biblia escritas, y estas son las que Dios Padre nuestro pone en los hombres que han muerto al pecado y que viven para Cristo. Estas son las revelaciones que no puede recibir aquel que no vive digno delante de Dios. Estas son las palabras y las explicaciones que no tienen respuesta en la Biblia, mas sin embargo el Espíritu Santo las revela, porque amamos a nuestro Señor Jesucristo y porque hacemos conforme sea su voluntad. Por lo tanto, hermanos míos, que mi Padre, que mi Señor y que su Santo Espíritu los guíen, mi Padre los llame, mi Señor Jesucristo los limpie y el Espíritu Santo los instruya en el bien hacer. Aquí está, y voy a leerles esta palabra muy preciosa. Voy a leerles en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, dice el Señor Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice el Señor Jesús, y me manifestaré a él. Bienaventurado este hombre, a quien el Señor Jesucristo se le manifiesta. Grande es entre los hombres en la tierra aquel al que el Señor Jesucristo le está revelando todas estas cosas. Y yo le amaré, dice el Señor Jesús, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién es este hombre que recibe en su templo, en su casa, en su cuerpo, al Padre y al Hijo? Aquí dice el Señor, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Por lo tanto, ¿dónde están estos hombres en la tierra que tienen una morada para que el Padre y para que el Hijo vengan a sus casas? ¿Dónde están estos hombres? Bienaventurado es aquel hombre que recibe al Padre y al Hijo en espíritu de poder, de revelación, de sabiduría, de autoridad. Bienaventurados son esos hombres y esas mujeres a quien el Señor se les revela con tal autoridad. Pero esto es porque el Señor mismo lo dice. Y respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Aquí está.
Y mi Padre Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo, el que levanta de los muertos, le amará. Y vendremos a Él, dice el Señor Jesucristo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, dijo el Señor Jesús, no es mía, sino del Padre que me envió. Bendito sea el Señor Jesucristo. Para la honra de mi Padre que me creó. Para la honra de mi Señor Jesucristo que me perdonó y me limpió y me restauró. Para la honra del Espíritu Santo que mora en los hombres limpios de corazón en la tierra, les he enseñado, les he hablado en este día. Hermanos míos, los amo a todos por igual. Para mí no hay diferencia de unos y de otros. Todos somos una misma descendencia, Adán y Eva. Nosotros debemos amarnos unos con otros, como el Señor nos lo ha mandado. Y debemos amar a nuestro Padre. Pero no lo ames de palabra. Ámalo apartándote de todo lo que es malo delante de sus ojos. Esa es la manera de amar a Dios. El que tú digas, amo a Dios, esto no te sirve para nada. Demuéstraselo apartándote del diablo y que el Señor Jesucristo lo reprenda siempre que lo menciono. Demuéstrame que amas a Dios, apartándote de todo lo malo delante de Dios. Demuéstrame que amas al Señor Jesucristo, obedeciendo lo que Él te ha mandado hacer. Demuéstrame que amas a Dios. Demuéstrame que amas a Cristo. Demuéstrame que amas a tu prójimo. Amén. La gloria sea para Cristo Jesús, Señor nuestro, Salvador de todo el mundo. Amén.